Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 9 de octubre del 2024 y tenemos noticias muy importantes. La primera es que la reforma judicial se ha endurecido. Y es que ahora que se sabe qué es lo que viene en las leyes secundarias, los panistas se encuentran en shock. Ellos pensaban que se iba a moderar, pues no, es todo lo contrario. Vamos a hablar también de cómo, en medio de todo esto, ya Norma Piña empezó a tirar la toalla y está a punto de fallar en contra de los jueces de amparo. Incluso ya dieron la orden para que precisamente haya pues un deslinde muy interesante. Por cierto, también sigue la polémica en torno a Andrea Chávez, que acusó ayer de una terrible misoginia que habían lanzado columnistas y moneros periodistas de El Diario El Financiero. Hoy respondió El Diario. En fin, la verdad es que todo esto podría dar un vuelco con pues detenciones, incluso arrestos y a la cárcel. Y vamos a arrancar con la reforma al Poder Judicial. Hace unos días, ayer más bien dicho, Claudia Sheinbaum me envió las reformas a las leyes secundarias en torno a la reforma judicial. Los prianistas estaban muy, pues, esperanzados de que Sheinbaum iba a moderar la reforma judicial en estas leyes secundarias. Ese era como que su juego. Decían que Obrador, bueno, es que él era un dictador, él va a generar toda una reforma constitucional muy fuerte, pero a Sheinbaum ella se va a moderar seguramente. Pero pasó exactamente lo contrario, la endurecieron. Incluso el día de ayer, Ricardo Anaya lo señaló en la reunión, en las comisiones del Senado, donde señala, por ejemplo, pues una parte que es totalmente cierto, ¿no? Cómo finalmente se ha endurecido más la reforma al Poder Judicial. Y los panistas en shock. Vamos a escucharlo. Y de veras no entiendo cómo es que van a votar a favor de esta legislación secundaria. Yo quisiera, si me lo permiten, dividir mi intervención en dos partes. La primera, hacer referencia a los vicios, a los problemas que esta reforma arrastra desde la reforma constitucional. Pero quisiera poner el acento en la manera en la que la legislación secundaria le mete turbo al autoritarismo y viola la reforma constitucional. Y se los pido encarecidamente, si digo una cosa que no se apegue al texto que estamos discutiendo, por favor, corríjanme. Los tres vicios que arrastra esta reforma de la reforma constitucional coinciden en el corazón de la reforma, que es tomar el control del Poder Judicial. Primero, porque Morena, a través del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial, tiene el control total y absoluto de todas y cada una de las candidaturas. Es decir, están engañando a la gente diciendo que van a poder votar de manera libre, directa y secreta, porque ustedes van a definir quién aparece en la boleta. No va a haber una persona en la boleta que no esté palomeada por ustedes. Y si alguien dice que es falso, levanten la mano, digan, pido la palabra para rectificar hechos y tengamos un debate civilizado sobre el texto. Lo que ahora plantean en el 500 numeral 8 es, primero se registran quienes quieran participar, paso 1. Paso 2, se reduce la lista a 6. Y fíjense nada más lo que agregaron. Ya no pasa directo a la insaculación. Se lo turnan al poder correspondiente. En el caso del Senado, ustedes tienen la mayoría, para que ustedes validen los nombres que de acuerdo al comité de evaluación resultaron en los mejores lugares, y solo después de su evaluación pasan a la insaculación. Es decir, no nada más es un atropello brutal, es que es una contradicción lo que aquí ustedes quieren votar hoy con lo que dice la Constitución. Y saben que tienen toda la razón. Morena puso en la ley secundaria este segundo paso. Porque lo está aclarando bien. O sea, primero hay una convocatoria y ciudadanos van y se registran. Yo quiero ser ministro, juez, magistrado. Y después llega un comité técnico de 6 que va a elegir Morena. En la realidad tiene las 2/3 partes del Senado. Ellos lo van a elegir. No va a haber gente del CIE ni nada, ni del Colmex. Ojalá, yo creo que van a elegir a gente buena, pero al final va a elegir Morena. Ellos van a ser el primer filtro, ¿no? Y en la Constitución, pues decía, bueno, después de este el primer filtro, ya esos van a ser los candidatos. Después de una insaculación, ¿no? Ya una tómbola. Pero, lo dicen, ahora ya no, ahora hay un paso nuevo. Después de este primer filtro, los regresamos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y también al Poder Judicial. Y ustedes hacen un segundo filtro y ya después llegamos a la tómbola. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y no es que Morena lo vaya a controlar como tal,
Sí, no, bueno, es que tienen la mayoría, las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Evidentemente tienen el control del Poder Ejecutivo. En el judicial no. En el judicial no. Ahí pues no va a haber injerencia, evidentemente. Pero pues por lo pronto la mayoría de los candidatos van a tener, cuando vemos el filtro de Morena, tiene toda la razón, se ha endurecido. Y es interesante porque, repito, lo que creían los actores es que se iba a hacer más sencillo para ellos infiltrar y se dieron cuenta que al contrario, hay más candados. En medio de todo esto, fíjense, hoy hay una noticia sumamente importante que tiene como que una, así lo titula Reforma, que es lo que lo he visto muy aburrido, pero súper importante el contenido. Pide Consejo de la Judicatura luz verde a la reforma judicial, que dice lo siguiente. El Consejo de la Judicatura Federal, que por cierto preside Norma Piña, solicitó a un tribunal federal echar abajo una suspensión que ordena frenar la implementación de la reforma judicial, porque considera que es ilegal congelar normas constitucionales reformadas. O sea, en otras palabras, el Consejo de la Judicatura está agarrando el primer juicio de amparo y lo está echando para atrás. Esto es lo importante. Le está dando la razón, pues, al final Norma Piña, a lo que se ha dicho mucho, Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar, Noroña, Adán, Monreal, etcétera, que no puede un amparo frenar una reforma constitucional. Es ilegal. En la ley de amparo es muy claro. La ley de amparo no aplica para reformas constitucionales. Así es muy claro. Lo dice literal y expresamente la ley. Y entonces ahora el Consejo de la Judicatura dice no, efectivamente, es ilegal. La suspensión de jueces federales ordena al Consejo de la Judicatura abstenerse de implementar un plan de trabajo de la reforma. También le ordena no entregar al Senado las listas de juzgadores que se van a elegir, no resolver los asuntos en materia tributaria en 6 meses, o sea, no extinguir fondos y fideicomisos. Y bueno, al final también, obviamente que no toque nada. Pero ¿qué es lo que responde? Fíjense, el director general jurídico del Consejo de la Judicatura. Cuando el Congreso de la Unión y la legislatura de los estados y de la Ciudad de México actúan en su carácter de poder reformador de la Constitución, no es posible conceder la suspensión respecto de las normas constitucionales reformadas, ya que la suspensión sobre estas afecta directamente el orden público y el interés social. O sea, están dándole la razón ese señor Sergio Rodrigo Navarro Lobet, el director jurídico, a lo que a Sheinbaum y en general a todo lo que se ha comentado de Morena y de la 4T. Incluso este personaje, este director jurídico, regaña al juez que concedió esta suspensión y señala que el papel de un juzgador no es ser un activista ni un defensor de derechos humanos, porque es de ahí donde se agarra, ¿no? Es que se violan los derechos humanos de los pobres jueces. Espérame tantito. Eso no es tu chamba. El titular del órgano jurisdiccional, o sea, el juez, no debe considerarse como una persona que sea defensora de derechos humanos y, por tanto, que la medida cautelar protege una esfera colectiva. Que eso es interesante, es muy bueno porque hoy precisamente llega un momento en que se resuelvan los amparos. Y si tumba este amparo, probablemente porque no veo cómo lo van a aceptar, pero una vez que tumben este amparo, la propio Consejo de la Judicatura, van a caer como dominó los demás 70 juicios de amparos, 80, no sé cuánto hay, que existan, que es exactamente iguales, ¿no? Y al final le van a dar razón a Monreal, a Noroña, a todos los que ignoraron los amparos, porque efectivamente todos estos son ilegales, ilegítimos, no funcionan. No funcionan. El día de hoy también saca algo Lenia Batres que vale la pena también señalar y creo que difundir. ¿Cuántos amparos? Hay 138 demandas de amparo que se han presentado en contra de la reforma del Poder Judicial. Y fíjense que en la mitad de estos amparos, jueces y juezas se han declarado impedidos o incompetentes. O sea, no hay jueces que están haciendo su chamba, pues. Es importante, ojalá que Lenia Batres eventualmente nos diga quiénes son, porque no todos son malos, no todos son corruptos, como lo hemos visto. También creo que es válido esta crítica, autocrítica que saca los propios jueces. Pues, no todos son, efectivamente no todos, ¿no? No todos. Son muchos, sí, pero no todos. Y aquí por lo pronto, de 138, un poquito menos de la mitad han hecho su chamba y han dicho no puedo revisar y niego el amparo.
han encontrado a otros jueces que sí han dado los amparos. A esos también hay que... Ojalá que el INE saque bien. Aquí saca una lista resumida, claro, de cuántas son las admitidas, las desechadas, las concedidas, las negadas. Está bien, ¿no? Pero ojalá que saque las listas, ¿no? De estos 70. Aparte es curioso que 70, hay guerra, ¿no? 70 jueces se han declarado incompetentes o impedidos, pero al fin y al cabo han dado los amparos. Bueno, es increíble, ¿no? No puedo amparar, pero ¿qué crees que te amparo? Pero ahora sí, no todos. No todos. Entonces, hay que ver. Pero hoy, de todos modos, se resuelve el primero muy importante, repito, el del Consejo de la Judicatura. Hablando también de temas judiciales, hoy también la Corte va a tener un día importante porque probablemente se resuelva el famoso juicio multimillonario del SAT de Salinas Pliego. Y hoy en la segunda sala se estaría resolviendo rechazar el amparo de Salinas Pliego y por lo tanto confirmando la orden de pagar 35,000 millones de pesos al SAT. Si es que, bien dice la nota, Salinas Pliego no saca otro truco, otro recurso legal que dilate de nuevo lo inminente. Podría suceder, ya van un montón de veces que sucede, así que no podemos descartarlo. Pero por lo pronto, hoy sigue ahí. En otro tema, el día de ayer, la senadora Andrea Chávez denunció por redes en un video a un monero de El Financiero, ¿no? Que se llama Antonio Crespo, Antonio Garci Nieto, perdón. Porque él finalmente había subido un Photoshop o un montaje de inteligencia artificial en donde aparecía a Andrea Chávez vestida como una escort. Él es que de muy mal gusto, no tiene caso que lo ponga honestamente, pues horrible. Y ahí sí, ¿no? Uno la revictimiza. Pero sí está muy feo. O sea, yo entiendo y acepto, tolero, cuando hay crítica política, aunque sea de mal gusto, aunque sea injusta, aunque no tenga sentido, sea absurda, por ejemplo, como la de Laura Zapata en ocasiones, o la de propio Alarraqui, pero bueno, la de Derbez, ok. Pero la verdad es que no debemos tolerar cuando ya no hay crítica, sino lo que hay es que, escudados en crítica, empiezan a atacar a población vulnerable. Si me dicen a mí, panza verde, es lo de menos. Pero aquí se meten finalmente con una mujer y que la atacan únicamente por su género. Curiosamente la atacan por ser bonita. Eso es, si estuviera fea, no tendría ese tipo de ataques. Se les soy honesto. Es algo verdaderamente irónico. Y le hacen cosas horribles. Y entonces ella, sin embargo, hace un video que se viralizó, donde señala que es El Financiero el que recibe dinero de Maru Campos. Y que al final, a través de sus plumas, porque no solo ha sido este monero, también ha sido Lourdes Mendoza y otros más, también Raimundo Rueda Palacio, que le han inventado cosas horribles que no tienen nada que ver con la política y se quieren meter con su vida sentimental e íntima. En fin, y esto con una forma muy deleznable, ¿no? Por ejemplo, quieren atacar a Andrea con Adán Augusto, pero la que sale siempre más embarrado, peor, siempre es ella, más que Adán. Incluso a Adán hasta lo celebran, ¿no? Pero a Andrea es la que la ponen siempre como escort. Entonces ayer hace un video, se viraliza y hoy responde El Financiero. Pero responde de esas cosas que dices, vaya, no hubiera respondido. Esta es la columna que escribe los dueños del Financiero. Tiene razón la senadora Andrea Chávez. El Financiero condena cualquier acto de misoginia contra la senadora Andrea Chávez, a quien le ofrece un espacio para un trato digno e imparcial. Un espacio, o sea, ni siquiera una disculpa. La senadora Andrea Chávez denunció ayer una campaña misógina de colaboradores del Financiero, especialmente de un caricaturista que colabora en este medio. Sí, pero no solo él, también era Lourdes Mendoza. Aunque la difusión de una fotografía trucada a la que alude la senadora fue difundida solo en las redes sociales del caricaturista, este medio condena el uso de ese tipo de imágenes en cualquier plataforma, incluso una red social. Debe tener certeza la senadora Chávez de que en El Financiero encontrará un espacio en el que recibirá un trato digno e imparcial, independientemente de diferencias en ideas políticas. Ni siquiera se atreven a pedirle unas disculpas. ¿Se dan cuenta? Ni disculpas estos malditos. También responde el día de hoy, porque se realizó todo esto y que exigen que se le aplique la ley Olimpia a este personaje, al monero Antonio Garci Nieto. ¿Qué es lo peor? Es que es lo siguiente. Comentario final sobre la imagen de Andrea Chávez. Y para ella, como yo lo indiqué, yo no generé la imagen y esta ha estado en internet desde hace mucho.
Lo que pongo en redes es solo mi responsabilidad y mi periódico no tiene nada que ver con lo que postó en X. Lamento mucho que tenga la senadora de que hay una campaña mediática en su contra por parte del medio y le aseguro que no es así. Soy caricaturista, lamento que el humor gráfico le moleste. Como dijo el gran monero García Cabral, todo el mundo ama las caricaturas hasta que le hace una. Me disculpo si mis caricaturas le ofenden, pero le pido que entienda que soy caricaturista y seguiré siendo caricaturista. O sea, lo mismo. Este cuate ataca y ni unas disculpas. Disculpas. Es más, Andrea Chávez tenía que disculparse con él. Y también hay que disculparse con el Financiero. No, Andrea Chávez tiene que decirle disculpas. Porque ¿cómo se atreve? ¿Cómo te atreves, Andrea Chávez, a denunciar a nosotros que ejercemos la libertad de expresión? Yo soy caricaturista. ¿Cómo te atreves? En serio, qué bajo este diario que, por cierto, yo me recuerdo que tiene $1,000 millones, ¿no? Que le dio crédito Bancomext. Que no se lo cobró López Obrador, pero muy bien se lo podría cobrar Claudia Sheinbaum. Recuerden que Claudia Sheinbaum es una, finalmente, mujer, pero además no solo es mujer, es una gran feminista, defensora del feminismo, y lo que le está pasando a Andrea Chávez, honestamente, es muy feo. Y la verdad es que hay que frenarlos, porque si no se frenan, van a continuar. Y no es una cuestión de persecución política. Ahí está la ley Olimpia, es una cuestión de aplicación de la ley. Y bueno, ok, tal vez no a la cárcel, pero sí daño moral. Cuando menos que paguen una multa. Y o sea, en serio, eso es increíble. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.